Hermanos y hermanas, les saludo una vez más en el amor del Señor y yo quiero dar gracias a Dios porque una vez más nos podemos reunir para el estudio de su palabra y es por eso que en esta hora quiero invitarles también para que inclinemos nuestros rostros, invoquemos la presencia de nuestro Señor y también pidamos perdón y demos gracias a Dios por sus bondades y misericordias. Oremos al Señor. Señor Jesús, a esta hora del día te damos las gracias porque una vez más nos podemos reunir, oh Señor, para estudiar tu palabra, y es por eso que en esta hora disponemos nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras mentes en tus manos para que tú, oh buen Dios, abras nuestro entendimiento y por sobre todo, oh Padre, podamos atesorar la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. Oh buen Dios, invocando tu presencia, aún sabiendo que tú ya estabas esperándonos para recibirnos en este estudio bíblico, dejamos también, Dios del cielo, nuestra vida en tus manos. Gracias, Señor, porque tú eres grande en bondad, grande en misericordia, y es por eso también, oh Padre, nos reconocemos hijos e hijas pecadoras y pecadores. Es por eso, Padre bendito, que queremos que tú seas lavando, limpiando nuestras vidas y por sobre todo, oh Señor, restaurándonos para que podamos continuar este culto como realmente tú te lo mereces. Gracias, Padre, porque tú nos das tantas cosas sin ser merecedores de ellas. Y es por eso, oh Dios, que queremos que recibas nuestra gratitud por todas las misericordias que tú, oh Señor, derramas desde el descanso de la noche, desde este día que tú nos has dado y por sobre todo, oh Dios, por los alimentos, por la salud y por el momento que tendremos del estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque reconocemos que tú eres grande y maravilloso y en esta hora nos disponemos para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
el pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hermanos y hermanas,
Les invito a orar pidiendo por nuestros pecados y faltas. La palabra del Señor nos invita. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por favor, Señor, mira nuestras vidas, límpianos, lávanos, restáuranos, Señor, ante tu presencia, porque todas nuestras faltas, todo lo que hacemos que ha ofendido tu presencia, oh Señor, saca de nosotros el pecado, saca de nosotros la maldad, saca de nosotros el orgullo, el egoísmo, saca de nosotros, Señor, todo lo malo. Oh Dios bendito, míranos y nos presentamos ante ti humildemente para que nos perdones. Por la sangre preciosa de Cristo, quien murió en la cruz por nosotros, Señor nuestro, te rogamos, en su nombre bendito, perdónanos. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas. Una vez más, en día jueves nos reunimos para compartir una reflexión, un mensaje del maravilloso libro de la Biblia, en este estudio que lo hacemos con tanto cariño. Quisiera entonces recordar que estamos en el contexto de las cartas de Pablo, las cartas personales, las que envía a sus amigos como Timoteo, Tito, Filemón, y que esto puede ser una gran riqueza para nuestras vidas, la manera de cómo observar las palabras. Y esta noche observamos entonces cómo la palabra potente de Pablo puede advertirnos cosas, puede también ayudarnos y orientarnos en nuestro caminar como cristianos y cristianas. Bienvenidos y bienvenidas esta noche al estudio con la palabra. Muy bien, siguiendo con las cartas de Pablo, las que hemos llamado las cartas personales, nos inspiramos esta noche en el versículo 14 al 18 del capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. El párrafo que leemos y hemos compartido recientemente tiene referencia a un deseo que tiene Pablo de cómo quiere que sea y cómo quiere que actúe Timoteo, cómo desea que enfrente la misión y cómo espera de él que también haga su tarea en medio de las situaciones que está viviendo. ¿Cierto? En la segunda de Timoteo, capítulo 2, 14 al 18. Pidiéndole expresamente cosas que son, quizás nosotros no lo notemos hoy en día, por la manera que hemos superado algunas situaciones, pero que están todavía en nuestro diario vivir, que son las falsas doctrinas, pensamientos distintos al cristianismo, ideas que aparecen en el día de hoy con distintos enfoques respecto del Evangelio. El mensaje cristiano no ha sufrido por los últimos 2000 años que sabemos, ha tenido siempre una fuente bíblica muy respetada, muy sólida, muy potente, y en eso entonces nos ayuda Pablo al escribir a Timoteo la orientación que debe darle también a los discípulos que van aprendiendo de la tarea que Pablo comenzó llamado por Jesucristo mismo. Por lo que en estos versículos nos damos cuenta que se enfrenta a discusiones, a charlatanerías que todavía en estos tiempos también oímos, ¿no? Pero un poco a lo general de lo que son las cartas, habíamos hablado anteriormente, la potencia que tuvieron y el aporte que hacen a la misión, el inicio de
el cristianismo misionero, al cual nos invita Pablo a ser parte también. Hay aspectos que me interesan esta noche también decir para que le tomemos el peso. Veamos en qué tiempo las cartas de Pablo son conocidas. No hay certeza de las fechas expresamente, ¿no? Las cartas no se fechaban de una manera precisa con un sentido de que hoy tenemos como el mes, día, año. Recordemos que nuestro calendario es también una herramienta que utilizamos muy recientemente. Pero pensemos que las cartas de los discípulos y los apóstoles que se encargaron de propagar el Evangelio, sus misivas, no eran totalmente conocidas hasta gran parte de la segunda y tercera, quizás mitad del siglo I, la segunda parte del siglo como a partir del año 60, y luego posterior al término del primer siglo y los inicios del segundo siglo. Es cuando la iglesia se hizo fuerte, cuando se comenzó a fortalecer en los ejemplos de los mártires, en la fuerza y el entusiasmo y la vigorosidad que tuvo también el primer grupo de cristianos. Pensemos en esos tiempos, lógicamente sin un aparato que hoy llamamos teléfono. Pensemos que alguien llama a alguien para decirle ciertas cosas y expresa todo lo que siente y le explica por una manera simple, rápida, lo que tenía que decirle. Pero siempre hay una espera de qué dice el otro, qué le contesta, cuál es la respuesta. Eso no lo sabemos en este tema en particular sobre las cartas de los grandes mensajes que entregaban los apóstoles y expresamente Pablo. Pensemos que Pablo entonces hace un llamado y espera recibir alguna respuesta. Por cierto, no era la intención, ya conversamos ese tema. Pablo nunca esperó que esto fuera un documento que estuviéramos revisando nosotros hoy día. Una carta suya no era con el propósito de que se mantuviera en el tiempo, en los siglos que llevamos de cristianismo, y que esto se convirtiera como la pauta final o total de lo que él pensaba. Las cartas de Pablo tienen el elemento principal de lo que el apóstol va comunicando y va construyendo congregaciones, va afirmando iglesias, va fundando aspectos doctrinales fuertes, pero atendiendo una cosa en particular y una cosa momentánea en cada situación, ya sea una carta para los corintios, otra para los efesios, otra para los gálatas, que atienden situaciones en particular y que va él en el caminar de la misión, va atendiendo y va diciendo lo que piensa. Igual cosa pasa entonces acá, no esperando que Timoteo le responda, ni que Tito le responda o Filemón le responda, sino que estas fueron dadas en una manera de reflexión potente que después se ven los frutos de los dichos del apóstol a raíz de su experiencia y a través de las experiencias que cada uno de los que eran tocados por estas palabras apostólicas las hacen suyas y que después entonces la hicieron nuestra también. La llamada a la cual yo me refería entonces nunca estuvo en el ánimo de Pablo, de que pudiera él recibir
una contestación o un reparo o alguna cosa de lo que él hablaba a uno y a otro. Pensando en esto, muchos historiadores creen que las cartas que en la antigüedad se escriben con un sentido personal, muy particular, atendiendo a una situación muy local, muy propia, muy cercana. Entonces los dichos de una carta, en cualquier carta estudiada en cualquier época, antes de Cristo, después de Cristo, tienen también y guardan también las mismas características. Por lo que la respuesta a estas cartas que el apóstol envía, la iglesia está respondiendo ahora, está reaccionando, está actuando en base a las apreciaciones, a la visión y especialmente a la sabiduría que el Espíritu les daba a estos apóstoles. Por lo que las cartas van a ser para nosotros una misiva que iba a tal persona, sin embargo se toma de ese ejemplo, de esa experiencia, de esa situación, a tal persona en tal situación o en esa ciudad, y que la historia después va a comprobar también cómo reaccionan esos grupos, a lo que hoy día podemos nosotros también hacernos cargo de lo que el apóstol está hablando, porque esta palabra de Dios, inspirada por Dios, nos llega también a nosotros con la misma fuerza y de la misma manera. Pablo entonces no esperaba que sus cartas ni siquiera tuvieran un legado teológico absoluto, sino para que esas iglesias, esas congregaciones tomaran también las situaciones que vivían bajo una orientación pastoral inspirada en el pensamiento de Pablo, que eran también inspiración del Cristo que le había encomendado proclamar el reino de los cielos. Por cómo estas cartas pueden entonces también tomar tanta fuerza en el primer siglo de los cristianos y luego canonizarlas de tal manera que constituyan ahora una herencia fabulosa del pensamiento cristiano. Por la situación que se dio en el primer siglo del cristianismo, por la situación que el Imperio Romano también facilitó para que tanto la misión del cristianismo como la enseñanza del cristianismo pudiera llegar a buen puerto. El Imperio Romano, ya sabemos, abarcó una gran cantidad de regiones en la época de los primeros cristianos y de la época apostólica. Ya venía con esa fuerza intentando también dominar algunos lugares donde su imperio se hiciera notar. Por lo tanto, la tranquilidad que existía, lo que conocemos como la Pax Romana, ese sentido de seguridad que había para viajar, en donde no habían fronteras como las que hoy conocemos, como las que el mundo de hoy tiene como estructuras socioeconómicas. En esos tiempos se podía viajar libremente hacia muchos lugares, por Europa casi totalmente, y por el lugar de Palestina como provincia romana, también cruzando a mitad del Mediterráneo, o cruzar el Mediterráneo y lograr entonces que tanto la palabra como las enseñanzas, como la relación de nuevos cristianos, y por cierto, estas cartas llegaron con una facilidad de que la comunicación también era factible y era muy fácil obtenerla por esa tranquilidad que había. Los caminos que Roma estableció a muchos lugares
también permitían esa seguridad en que el mensajero que llevaba las cartas o los grupos que llevaban enseñanzas y todo tipo de misiones que se establecieron por esa época, lograban llegar a su destino con facilidad, tranquilo, sin peligro, y eso permitió mucho, por lo tanto, que las cartas se mantuvieran con buen resguardo, ¿no? Decíamos que Pablo nunca estimó que estas cartas se constituyeran como una base doctrinal o teológica fija y absoluta. Lo que algunos comentaristas y estudiosos creen que las cartas de Pablo, tanto las que escribía a las iglesias y las que escribió también a sus colaboradores, eran en un sentido pastoral neto, en un sentido pontificio, podríamos decirle, en un tono en base a la experiencia que él estaba adquiriendo. Esto determina después de sus recomendaciones establecer un orden eclesiástico, como vemos en las cartas que hemos abordado en este tiempo, a Timoteo, a Tito y a Filemón. Y pasó un tiempo en que esto se constituyera como una regla pastoral, como una norma para establecer a estos pastores encargados, o obispos o supervisores de la obra, y que pudieran entonces tener este respaldo no tan solo de la autoridad que ellos estimaban era Pablo, sino que la misma práctica les hacía ver que a los encargados tomaban en serio la misión que les encargaba el mismo apóstol. Así fue comprobado claramente en la vida de Timoteo, en la vida de Tito y en Filemón. Y de lo cual, en el último capítulo que vamos a hacer de esta serie, vamos a definir un poquito más preciso cuál fue el rol de Timoteo, de Tito y de Filemón. Pero decía entonces que Pablo poco a poco fue prácticamente formando una organización. Y aquí vemos que gracias a estos fieles siervos, estos procuradores de la fe que establecieron por la seriedad con que también toman la misión que Pablo les encarga. Esto es claro para determinar que en estos episodios, en estos eventos que se relacionan a las cartas que nos referimos ahora, establecen el credo prácticamente de la iglesia. En ellos se establece en qué creemos. Se comienza a clarificar lo fundamental respecto del Cristo, respecto de la Trinidad, respecto de la resurrección y respecto de la venida de Cristo. Lo que antes comúnmente se definía como fe, la confianza solamente, en la seriedad de la palabra del otro, pasó a transformarse en una palabra tan creíble de lo que los apóstoles hablaban, de los mensajes de aquellos apóstoles que hablaban en nombre de Cristo. Por lo tanto, se constituyó en la fe de las palabras que emitían aquellos siervos enviados por Dios a partir de Cristo. Por lo que también fácilmente llegamos ahora a definir la fe como nuestro credo y a aportar más aún, según el transcurso de la iglesia misma en su historia, que establecía como principios de la fe verdadera. Todo ello se puede entonces establecer a partir de las experiencias de lo que se emiten en estas cartas. En estas cartas pastorales nosotros podemos notar
el cambio que se produjo en el concepto mismo de la fe, ¿no? Y que eso va a dar fuerza a lo que después se va a defender. Por lo que en medio de las situaciones que vivía, como dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2, 14 al 18, en lo que la gente discute o lo que quiere entablar sobre una conversación seria sobre la fe o sobre las creencias distintas que algunos tenían, se debe cortar, se debe parar, según la recomendación de Pablo a Timoteo, para que no caigan en errores, porque era costumbre encontrarse entonces con muchos tipos de herejías, de pensamientos gnósticos especialmente, y que eran muy comunes para llegar a una equivocación, a un error de la fe. Entonces, como se comienza a establecer un credo más definido, ya comienzan a responderse a las preguntas de muchos. ¿Y qué creen estos cristianos? ¿Qué hablan estos cristianos? Y especialmente del Imperio Romano. Y frente a eso, entonces la misma experiencia y la predicación de la iglesia que comienza a moverse y a trabajar en torno a estas indicaciones, comienzan a manifestar la verdadera fe. Y frente a los pensamientos y herejías con los cuales se enfrentaban, ellos tenían que ponerse firme para que esa fe no cambiara, ¿no? En una expresión de Pablo a Timoteo, lo puede definir él como el hombre que retiene la verdad. Una verdad que se le ha confiado, ¿no? Una verdad que es como algo muy sagrado, que obviamente para nosotros hoy tiene esa connotación, esa importancia. El Evangelio es una verdad que se nos ha confiado a nosotros. El término griego que utiliza la Biblia para esta palabra está relacionado con un depósito en un lugar seguro, en un banco, a tal extremo que debe ser cuidado y debe ser protegido. Entonces, Timoteo tiene esa significación. Se le ha depositado a él una verdad que debe cuidar. Y a él se le ha confiado, por lo tanto, esa verdad. Y a Tito, específicamente, a que tal verdad no tan solo sea retenida, sino que todo lo que él aprende pueda ser mostrado entre la gente. Pablo entonces encarece a Timoteo, por un lado, a guardar la verdad que se le confía, y a Tito se le confiere la misión de demostrar esas verdades, a mostrarse entre los cristianos nuevos para ver cómo se vive esta fe, este credo. En aquellos tiempos de Pablo, de Timoteo, de Tito, de Filemón, se encontraban con herejías que eran doctrinas falsas. Ahora ya mirándolo desde ese punto de vista, la verdad ya la tenemos. Ya sabemos qué cosas son las que debemos enseñar y cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Por lo que en esos tiempos le correspondió a estos apóstoles a enfrentar situaciones difíciles, porque recordemos el mundo griego avanzando de muchas maneras, el pensamiento, la enseñanza, la filosofía. En esos tiempos el intelectualismo fue una de las fuerzas con las que luchó el cristianismo. Muchos filósofos y griegos especialmente hacían alarde de su conocimiento de muchas cosas,
al fin se dieron cuenta que no conocían nada. Recordemos el ejemplo del mismo Nicodemo, que fue a ver a Jesús, que aun con su conocimiento sobre la ley, conocimiento de las cosas de Dios, anciano e importante hombre del Sanedrín, se dio cuenta esa noche que no conocía nada. Así también al cristianismo le correspondió enfrentar pensamientos muy distintos y enfrentar doctrinas de gente que parecía conocer mucho, pero finalmente no conocía nada. Porque hoy sabemos que también hasta el día de hoy hay quienes rechazan el cristianismo como una idea principal o un principio de fe para ellos. Hay muchos que no sostienen nada finalmente. Se declaran agnósticos o de otra forma de pensamiento, pero finalmente no tienen un asidero real sobre lo que ellos piensan y en qué creen realmente. En los tiempos de los apóstoles y de estos siervos también se encontraban con el problema del orgullo de aquellos que se creían superiores a los cristianos del vulgo, a los cristianos del pueblo, aquellos que pensaban que por venir de una raza o de cierta alcurnia podían conocer más y saber más o ser superiores. Partiendo del judaísmo también más estricto, más ortodoxo, que se enfrentó y atacó firmemente el cristianismo. Lo otro que el cristianismo misionero del primer siglo le correspondió enfrentar también fue la inmoralidad, en todo sentido. La inmoralidad en la vida, la inmoralidad respecto de los valores. Y eso el cristianismo pudo transformarlo en un principio de santidad para los que elegían el camino de Cristo. Y sobre todo las falsas enseñanzas en general sobre lo que se enseñaba en esos tiempos, por la base muy dispersa de la religión romana que había heredado del helenismo, del pensamiento griego. No se trataba de un simple sentido de paganismo, sino era el encontrar ahora un sentido real en la vida a partir de Cristo, a partir de una transformación más trascendente que sus pensamientos, más trascendente que sus dioses y sus mitologías que sostenían muy débilmente. ¿Cómo entonces el cristianismo se apodera de un mensaje maravilloso? ¿Cómo es capaz de horadar, de debilitar el pensamiento más influyente hasta el día de hoy, como el helenismo o el griego? Por obra del Espíritu, por obra de los misioneros, del mensaje, del Cristo resucitado, que fue el testimonio de aquellos que recibieron estas cartas del apóstol, el cual también entendió y aprendió. Solo eso, por decisión de cada uno de ellos, de servir a Cristo, de enseñar a Cristo, de continuar con lo que aquellos primeros apóstoles, instruidos por Cristo, legaron en estas vidas.
fortalecidos con el ejemplo de Pablo, el misionero principal, seguido por estos otros hombres y algunos otros que no hemos citado, como Bernabé, como Priscila u otros, también mujeres importantes en la misión. Todos ellos abrazaron a partir de estas cartas que llegaron como un recado del mismo cielo para fortalecer los nuevos pensamientos que fueron la base del cambio y la transformación de un mundo que hoy conocemos como el mundo cristiano. En esta sesión de hoy les invito entonces a recordar las recomendaciones del apóstol a Timoteo respecto de su postura frente a la misión que se nos encarga. Ser principalmente obreros aprobados ante Dios. No pensemos que la tarea que nos encomienda Dios es por nuestra propia intención y ni siquiera vamos a hablar de nuestra propia opinión o de nuestros propios pensamientos, sino debemos ser fieles comunicadores del mensaje de Dios, encargado por Cristo a todas las naciones. Quiero que entonces recuerden que con diligencia nos presentemos ante Dios como obreros que no tiene de qué avergonzarse, nadie, y que usa bien la palabra de verdad. Eso es fácil adoptarlo. Finalmente es fácil adoptarlo. Cuando hay voluntad, que no es la nuestra, sino doblegados a Cristo. Cuando hay decisión, cuando hay tiempo, cuando nos decidimos a trabajar por Cristo, y eso se llama consagración. Y también cuando hay obediencia. Debemos entonces tomar estas consideraciones para lo que el Señor quiere en estos tiempos. Dios nos bendiga. Amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti, es tuya y tú la guardarás, y en tu regazo acogedor la paz encontrarás. Sendero vas, mi antorcha débil rindo a ti, su luz apaga el corazón, seguro de encontrar en ti más bello resplandor. Que por mí sufriste aquí mortal dolor, tras la tormenta el arco vi, y la mañana yo lo sé, sin lágrimas será. Cruz que miro sin cesar, mi orgullo, gloria y vanidad, al
Llegamos al final de este encuentro que ha sido muy gratificante cuando uno abre las hojas, las páginas y lee la maravillosa palabra del Señor. Es una alegría de haber compartido con ustedes, hermanos y hermanas. Ahora les invito a que al terminar nos acordamos de los enfermos, al terminar y al cerrar este tiempo de encuentro con la palabra, podamos orar por aquí quienes sufren, quienes están en problemas, dificultades, con dolencias, con enfermedades. Vamos a orar en el nombre del Señor. Bondadoso Padre Celestial, Dios bendito, agradecemos la oportunidad de reunirnos en este día para que tu palabra nos hable a nosotros y nos instruya mejor, para ser mejores hijos e hijas. Junto con esto, con esta gratitud enorme de conocer tus mandamientos y tu hermosa palabra, queremos pedirte por nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo, que están enfermos, que están necesitados, que tienen problemas y dificultades de toda índole. Señor, visita sus hogares para que nada les falte. Visita sus lechos de enfermo y pon en ellos medicina adecuada que tú tienes para ellos. Cúbreles con tus alas, bendito Dios, y acompáñales también en la soledad. Sé con nuestros niños, con nuestros jóvenes y toda la iglesia en San Bernardo. Pedimos también por nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. Señor, atiéndeles, por favor. Ámales como nos amas a nosotros. Rogamos, Señor, por su salvación. Rogamos por sus vidas, sus trabajos, su sustento. Bendito Dios, acompáñanos a todos. Y ahora al retirarnos y al estar en nuestras casas, Señor, en estos tiempos que vivimos, quédate con nosotros. Señor, bendícenos y cuídanos, protégenos de todo mal. Reparte bendición a tus hijos e hijas y danos de tu paz. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.